¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Solo tenemos un país. Tenemos que tratar de construir este país y vamos, granito a granito. Porque siempre hay malos políticos. Siempre hay gente mala que lo que hace es que llega al país, o sea, administrar el país a huevearse los fondos del país y a dejar. Y es la clase política generalmente. Aunque hay uno que otro mal empresario también. Hay uno que otro mal ciudadano también que no hace lo suyo. Nosotros tratamos de hacer lo nuestro independientemente de lo que ellos hagan. Bien, esta tarde hemos invitado al doctor Tulio Mariano González. No sé por qué se asocia siempre cuando... Es que es un nombre que va pegado, así. Sí. Y automáticamente el chip va. Pero Tulio Mariano González, también expresidente del Colegio de Agrónomos, tiene un doctorado en agronomía, y nos va a comentar un poco de la situación del agro también. Aparte de que es un analista político, ha desempeñado importantes cargos en Banadesa, también en el sector cultura del país y en otros cargos que se ha venido desempeñando y que conoce la realidad nuestra. Bienvenido, doctor. Un placer. Muchas gracias, amigo López. Usted es un experimentado periodista. Me agrada mucho compartir con usted. Esperamos que no sea ni la primera ni la última que esté aquí compartiendo con nosotros en casa. Confiamos que sí. Muchas gracias por la invitación. Doctor, cuéntanos un poco sobre la situación hay preocupación en el agro. Hay preocupación en el agro con esta gran cantidad de invasiones. Aparte de que hay preocupación también por toda esta situación que se está viviendo como en la conducción del país. Que no hay una claridad, que hay promesas que también no han sido cumplidas, pero ahí vamos a ir desglosando toda la temática que concierne a la realidad nacional. Le digo las invasiones de tierra porque es preocupante. Hay un sector productivo del país, los precios de la canasta básica se van hacia arriba, no sabemos, algunos dicen, bueno, las lluvias por un lado que perjudican a esto, otro, las carreteras para sacar el producto también que perjudica ahí. Pero los demás productos, ¿por qué suben? O sea, no entendemos esa parte, pero sí la parte de invasión de tierras. Se habla de más de 400 invasiones y que no sabemos si son propiciadas desde adentro o desde dónde son propiciadas. ¿Por qué? Las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Es decir, si hay órdenes judiciales y todo para sacar, porque se van a las tierras que están exactamente produciendo. ¿Qué es lo que ocurre con este fenómeno, doctor? Sin duda alguna es un fenómeno repetitivo y produce multicrisis. Y sumado a ello hay un montón de factores pequeños y grandes que determinan, y la falta de tratamiento a esos factores genera lo que es la crisis completa. Miremos algunos elementos que inciden en la problemática. En primer lugar, el departamento de Colón, Atlántida, Lloro y un pedazo de Cortés es la faja más productiva desde el punto de vista de la fertilidad, en donde estuvieron las empresas bananeras y se construyeron sistemas de irrigación y quedaron unos bordos ahí de protección. Todo eso está abandonado, los bordos. Incluso a este momento no se ha arreglado 1 centímetro de esos bordos y es probable que agosto va a ser un mes mucho más lluvioso. Consecuentemente, van a haber más desplazados. Al haber más desplazados, se necesita entonces extender su hábitat funcional, no para producir, sino que para vivir, hacer pequeñas colonias, pequeñas aldeas, en zonas un poquito más altas, que son las más productivas. Otro elemento es que muchos de los viejos cooperativistas
que aparecieron en la década de los 70, ¿se acuerda usted? Después de aquel golpe de Estado de Osvaldo López Arellano con el famoso decreto 8, que se dinamiza el proceso agrario en Honduras. Agrícola, sí. Muchos fueron beneficiados con el decreto 8, pero después vendieron sus tierras. Los cooperativistas primarios vendieron sus tierras, lo alquilaron, etcétera, etcétera. Sus hijos estudiaron en las universidades y no regresaron al campo. Sus nietos fracasaron y hoy se están yendo para los Estados Unidos mojados. Entonces vinieron los urbanos, que se llaman campesinos y no son campesinos, urbanos, pagados por algunos sectores que existen en esas regiones, que tienen dinero fácil y tienen suficiente dinero para movilizar esa gente de aldea en aldea, de campo bananero en campo bananero, para hacer lo que están haciendo a favor de los dueños del dinero fácil. Y todo el mundo sabe eso, que así es. O sea, que son financiadas esas invasiones. O sea, definitivamente, son financiadas. Y son financiadas por un sector pudiente, un sector económicamente fuerte. Económicamente fuerte, recientemente fuerte, ¿verdad? Ajá. Son hijos de campesinos que hoy son multimillonarios, producto de la venta de cosas que se dan en la costa norte de Honduras, de paso para Guatemala, México y en los Estados Unidos. O sea, pero que lo que producimos ahí que se va hasta esos lugares, o sea, por ese lado de la frontera ahí que los vuelve ricos. Y eso es dinero bastante grande. Y hay otra fuente de dinero grande. Son las empresas que se dedican a la industrialización del aceite de la palma africana. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay robo de aceite. Pero ¿quiénes son los dueños de las empresas industriales? No son campesinos, no son de patronatos, son millonarios que vienen de San Pedro Sula a poner ahí esas empresas. Y son los que... ¿Cómo es posible que un campesino, que lo único donde tiene tierra es en las uñas, va a llegar a vender 50, 100, 200 sacos de fruta de palma africana? Cualquier ciego, sordo y mudo sabe que eso es robado. Y ahí una responsabilidad también del empresariado hondureño, que son hipócritas. Y ese tema no lo ponen en la mesa. El otro tema es la politización. Hoy un funcionario, exfuncionario de gobierno, comentaba y mencionó dos nombres que no lo voy a mencionar en estos momentos porque no me consta, pero sospecho que tienen un 99% de veracidad. Un diputado por Lloro, que ha estado movilizando personas con fines políticos, regalando tierras que no son de él. Y otro precandidato presidencial del partido que está en el poder, cuyo coordinador político en esa zona es otro de los que están invadiendo o recuperando tierra, como quiera llamarles. Entonces, como usted ve, hay problemas de injusta distribución de la tierra, hay problemas de herencia, hay problemas de robo, hay problemas de politización y hay problemas también tradicionalmente históricas que tienen que ver con la acumulación de riquezas y no hayan que hacer con ese dinero y pueden entonces mantener vivo movimientos durante meses sin trabajar. Pero es delicado lo que está diciendo porque prácticamente, y lo que yo puedo intuir es que es dinero fácil y que hay penetración de capitales, incluso hasta el narcotráfico vinculado ahí para poder financiar grupos campesinos que pudiesen adquirir tierras, pero ¿para qué? Para después ser vendidas a estas personas que están financiando las propias invasiones. Eso por un lado. Y lo otro es que son tierras que son extremadamente productivas y que están en plena producción, porque si hay un grano que se está sacando o hay un producto que se está sacando y que se va a vender, que 100 quintales, 200 quintales del producto. Sacos de fruta de palma. De fruta de palma africana. Es que las frutas de palma son grandes. Sí, exacto. Pesan, sí. Entonces, me está diciendo que están produciendo en el momento y que eso es lo que se ha invadido también.
Pero la presidenta dijo en su momento que se detuvieran esas invasiones. El sector privado ha hecho un llamamiento también a las autoridades actuales del gobierno de que se detengan esas invasiones de tierra. Las invasiones han aumentado, el robo de frutas ha aumentado y la fragilidad social también ha aumentado. Ahí hay abogados que si usted le dice, mire, quiero que me defienda, no aceptan. Pues saben de que si aceptan, tienen el ataúd en el lomo, ¿verdad? Ajá. Y hay funcionarios públicos que van de aquí a Tegucigalpa, se hacen los locos. Es decir, esa es una situación grave, gravísimo, que se necesita una intervención de toda la estructura, no solo del gobierno, sino que del Estado. Es decir, los dirigentes cooperativistas, los dirigentes empresariales, los de los colegios profesionales y naturalmente el Instituto Nacional Agrario, la policía y la fiscalía como mínimo. Pero también tiene que intervenir la universidad. Hay que hacer estudios socioantropológicos para dimensionar la forma y la intencionalidad del desarrollo rural en esa zona, porque esa zona tiene varias características que los diferencian de otras zonas de Honduras. Uno, están a la orilla del mar. Dos, son tierras fértiles. Tres, están pavimentadas las calles. Fíjese que las invasiones de tierra son al lado de las carreteras pavimentadas. Si hay unas tierras... Es facilito, ¿no? Hay unas tierras sí, al lado de la carretera pavimentada. Si hay una tierra que se encuentra como a 3 kilómetros de la carretera pavimentada... Ya no lo invaden. No, solo que están al lado de la carretera pavimentada. Y se sabe quiénes son, porque no son campesinos, son personas del sector urbano que viven en las ciudades y que las tierras que están invadiendo o recuperando es para formar nuevas colonias residenciales, y ese también es un gran negocio. O sea que las tierras no solamente las ocupan no las ocupan para producir, sino que para lotificarlas. Para lotificarlas. Sí. Ahora, ¿quién tiene dinero suficiente, quizás de sobra, para lotificar sin necesidad de prestar con el banco, con el sistema financiero? Lo tienen los que se dedican a esos negocios muy rentables, muy peligrosos y de mucho miedo. Y que tienen mucho que ver con la justicia. Claro que tiene que ver con la justicia. Sí. Don Tulio, fíjese que hay también el hecho, se ha detectado actuales funcionarios que sean dueños de fábricas de aceitera de palma africana y que las hayan adquirido bajo esta modalidad. Hay empresarios nicaragüenses, empresarios de San Pedro Sula, de Lloro y del Bajo Guán. Algunos son socios, algunos son dueños, vinculados. Y ahora, también es necesario decir que no todos los productores de palma africana están vinculados con esos negocios. Sí. Hay productores honestos, trabajadores de hace muchos años. Hay fincas que tienen palma de 20 años. Esos no son nuevos productores. Pero esas fincas de 5 años, de 3, 4, 5 años, recientemente tienen otro origen. Sí. Y vuelvo a la pregunta. ¿Hay actuales funcionarios que han adquirido plantas procesadoras de aceite de palma africana en el lugar? Yo creo que actuales funcionarios, me parece, no quiero ser irresponsable en decir sí o no, pero creo que no hay, porque muchos de estos funcionarios actuales, como decía un ex candidato presidencial del Partido Libre, muchos de ellos, su primer trabajo es ser ministro, jamás han trabajado en su vida en nada. Entonces, esos no son, pero sí tienen relaciones, tienen vínculos. Y los diputados de esas zonas tienen mucho que ver con la movilización de esa gente para hacer esas actividades. Los diputados tienen mucho que ver. Es que me está hablando de dos personajes de la zona de norte, sí. O sea, me está hablando del departamento de Lloro.
que es un diputado. diputado. Sí. Actual Congreso Nacional. Actual del Congreso o de actual gobierno también. Del Congreso, diputado del Congreso. Pero no es la corriente del gobierno, o sea. Claro que sí, es la corriente del gobierno. Y el otro diputado que es vicepresidente del Congreso Nacional, cuyo coordinador departamental de él, allí también se está dedicando a eso, según información con nombre y apellido que circuló hoy en la mañana. Ya, y se dedican exclusivamente a promover la recuperación de tierra, que otros le llaman invasión de tierra. Recuperación. Entre comillas o entre paréntesis. Es el último, ese es lo último, ¿vale? El último término que aplican para no decir invasiones de tierra. Así es. Se le llaman recuperación de tierra. Pero recuperación de tierras ¿de quién? O sea. Son tierras que tienen 2, 3, 4 dueños. Ahí entra también el Instituto de la Propiedad. Ajá. En ese tormentoso área de influencia para aumentar la conflictividad entre el Instituto de la Propiedad. Y el tema es, y lo quiero decir con profunda responsabilidad, que los gobiernos pasados cometieron el error de poner personas con muy bajo perfil profesional y experiencia para empujar un proceso agrario justo, equilibrado, legal y transparente en el país. Entonces, estos gobiernos pasados cometieron ese error. Yo creo que hay 2 gobiernos que lo trataron de empujar. Diría yo que el gobierno de Osvaldo López Arellano, independientemente de otros errores que él cometió, pero en los últimos 100 años es el gobierno que más ha impulsado la reforma agraria en Honduras. Y el otro gobierno es el de Porfirio Lobo Sosa, que puso un dirigente de origen campesino como director del INA. ¿Se acuerda? Que era miembro de un partido político de reciente fundación. Fue director del INA, creo que él anda huyendo o anda descansando en los Estados Unidos. Sí, fue de lo que conformó Rafael Leonardo Callejas, que llamó a todos esos miembros de la oposición, y creo que era este señor, hombre. Bueno, entonces, estos fueron los mayores esfuerzos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en estos momentos? Si aquellos cometieron errores, estos están cometiendo doblemente error al poner personas sin experiencia, sin profesionalismo, excluyendo un poco al actual director del INA, que es un agrarista conocido, sin duda alguna, es un agrarista conocido. Pero me parece que como equipo de trabajo, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, el Instituto Nacional Agrario, el Ministerio de Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Propiedad no han coordinado actividades con rigurosidad científica y organizativa para enfrentar esa problemática. Se necesita un liderazgo, se necesita talento, se necesita inteligencia, se necesita capacidad de diálogo, y todo eso escasea. Ahora, ¿qué consecuencias trae este tipo de invasiones de tierra, o sea, para el país? Inestabilidad e inseguridad física e inseguridad jurídica. Como consecuencia, se han ido varias empresas, aunque parezca irrisorio, a Nicaragua, de aquí de Honduras a Nicaragua. Se están yendo a El Salvador a hacer sus inversiones allá. Recuerda que casi todas las empresas que hay en Honduras que se han ido tienen que ver con el agro, directa o indirectamente. La materia prima viene del agro. Hoy, mi querido amigo López, la mayor parte del banano que comemos aquí en Tegucigalpa viene de Guatemala. La cebolla también. La cebolla también. El banano, mire, debe haber sido una economía de enclave. Le decían país bananero. Sí. Hoy no es país bananero, es país exportador de mano de obra. ¿De mano de obra? De inmigrantes. De inmigrantes, en general. Esto es lo que es Honduras hoy. Ya no es país bananero. Compramos banano de Guatemala. Ahora preguntémonos, por ejemplo, el actual gobierno
Y si el presidente, la presidenta no fuera doña Xiomara, igual haría la pregunta: ¿cuántos centímetros cuadrados han dragado en los bordos de San Pedro Sula? ¿Cuántos? ¿Por qué están? Sí. Y eso siempre es una promesa de campaña de todos. Y siempre el problema es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie soluciona ese problema? Porque deja de ser promesa de campaña para convertirse en negocio. De campaña. De campaña. Sí. Ese es un problema humano y es un problema ambiental. Yo por eso públicamente voy a felicitar al ministro de Recursos Naturales. Un muchacho joven, dinámico, activo, bastante inteligente. Es tan inteligente él que prefiere gastar millones y millones de lempiras en una cárcel, en una isla remota, que limpiar, dragar los bordos en San Pedro Sula y sus alrededores. Mira, esa gente merece un premio Nobel, son inteligentísimos. Sí. Pero lo hace de qué manera, o sea, que un poco sarcástico esto, porque se está refiriendo a la cárcel del Cisne. El Cisne, sí. ¿Sí? Prefieren construir una cárcel en el Isla del Cisne, donde van a llevar desde Puerto Castilla en más de 6 horas de transporte. Tienen que llevar agua, comida, las tortillas hay que llevarlas, y después los desechos que tengan ahí los tienen que traer en barco para acá, tierra firme. Todas esas cosas raras, en vez de limpiar los bordos para seguridad humana y para la producción agropecuaria. Hay que ser muy inteligente para hacer eso. Entonces usted felicita al ministro por ser muy inteligente. Sí. Al tratar de hacer aquí lo que Costa Rica dejó de hacer. Costa Rica tenía también una isla cárcel, lo cerró, porque es antieconómico, es inhumano y poco efectivo. Estados Unidos, la primera potencia del mundo, lo cerró. Honduras lo va a abrir. No cree que algunos van a recibir premios Nobel aquí. ¿Y qué hay detrás de todo eso a su criterio? Porque la realidad es que siempre nos preguntamos qué hay detrás de todo eso. Creo que el FOS de ayer publicó algo sobre qué hay detrás de todo eso. Es un informe. No sé si tenemos acceso también a ese informe para ver cuáles son las implicaciones, porque se ha hablado de todo. De todo. Fíjese que algunos creen, yo no creo mucho en eso, pero quiero compartir con usted lo que por ahí andan. Usted sabe que aquí en Honduras, aquí en Tegucigalpa, hay muchos analistas que se reúnen a tomar café en algún mall y resuelven todos los problemas del mundo. Sí. Y cuando regresan a su casa no tienen que comer, no han resuelto sus problemas elementales, ¿verdad? Pero ya resolvieron el del mundo. Pues uno de estos analistas ha hecho creer que esa ruta que queda en el camino de los barcos que vienen de Colombia hacia tierra firme, pasando por ahí, necesitan abastecimiento, necesitan orientación tecnológica, y que quieren liberarlo para que sea más fácil el movimiento. Otros dicen, que no creo tampoco en ese argumento, que por ahí hay un interés de una potencia del norte y que la quieren sacar para facilitar la presencia de China. Y un montón de cosas que están sugiriendo que no sé la veracidad y no tengo los laboratorios del intelecto necesario para despejar incógnita y conocer la verdad. Por eso no me inclino a favor de ninguno de esos comentarios, solo los presento como parte del jolgorio intelectual que se dan en las redes sociales y en los moles aquí en la capital. Y a propósito de las redes sociales, ¿cómo ve usted? Porque se ha quejado incluso hasta el ministro de Comunicaciones. Dice que lo que más falla en este gobierno es la comunicación. Yo no sé si lo que más falla es la comunicación, pero sí la comunicación falla bastante. ¿Pero por qué? Si usted se acuerda, el año pasado la presidenta se quejó
que se estaba cumpliendo apenas el 30% de la ejecución presupuestaria, del cumplimiento del plan de gobierno, apenas el 30%. Algunos llegaron a 33 y otros no pasaron de 20, y que los iba a destituir. Después pusieron secretividad, no volvieron a hablar de eso. ¿Cómo va a prosperar un gobierno con ministros mediocres? Es imposible. Y con ministros incapaces que no tienen la formación técnica, no es culpa de ellos. Si usted me pone a mí como ministro de energía atómica, yo le digo, señor, no puedo, no tengo ese perfil para ser ministro de energía atómica. Pero aquí van a sobrar quienes van a aceptar ese ministerio, independientemente que sepan de energía atómica lo mismo que mi abuela sabe de energía nuclear. Pero realmente, ¿quién es el culpable en este caso? Pues, ¿usted que lo acepta o quién lo nombra? Sí, los dos. El problema que tiene Honduras en estos momentos, que hay una exagerada escasez de líderes. Y si hay escasez de líderes, no hay políticos con dignidad, con inteligencia y con relevancia. Y si no hay políticos con relevancia, lo que tenemos son caciques que se han adueñado de los partidos políticos y del país. Y eso, al único lugar que nos van a llevar es a la anarquización del país. Es a la profundización del subdesarrollo. Es a la multiplicación de la intolerancia, porque el que está cometiendo muchos errores no le gusta que le critiquen y empieza una intolerancia. Bueno, recuerde aquel funcionario del gobierno que dijo que había que sacar el machete a los liberales que llegaban a alguna comunidad. ¿Se imagina usted a pleno siglo XXI un alto funcionario del gobierno diciendo esas cosas? Eso le demuestra a usted el nivel de crispazón, el nivel de confrontación, el nivel de intolerancia que nos está agobiando y envenenando. ¿Y cree que esto va a bajar o realmente va a continuar o va a subirse los niveles una vez que las campañas agarren más fuerza? Lo peligroso y lo fácil es que pueda subir. Aquí yo tengo esperanza en los líderes de la iglesia, de la empresa privada, los dueños de los medios de comunicación, que puedan hacer algo para obligar, no, la palabra obligar no, para facilitar un diálogo nacional entre las partes que están en conflicto. Hace falta actores sociales que faciliten el diálogo, que faciliten el entendimiento, porque ahorita lo que sobra son personajes. Me acuerdo una frase de aquel periodista que en paz descanse, Antonio Macerego Velasco, decía que aquí hay muy pocos notables, lo que hay son personas notorias, no notables, no que notorias. Aquí hay un montón de notarios, son notables en todas partes, pero no tienen honorabilidad. Entonces tenemos que buscar personas con honorabilidad. Me parece que hay en el campo privado, en la empresa privada, en las universidades, los rectores de las universidades y los dueños de las universidades, los medios de comunicación, personas que tienen una larga experiencia como usted, que yo creo que no es el dueño de este medio, pero debe ser socio de los mayoritarios, y con la experiencia que tiene debe apuntarse en ese libro. No. Siempre, mire, aquí nada más, llevamos el programa y nada más. Fíjese que aquí hay algo importante, los dueños de los medios son facilitadores para eso, ¿cierto? Es necesario. Pero ¿sabe qué ocurre también? Que hay una gran masa de esos notorios que dice usted, que se dedica a descalificar o a desprestigiar a los que realmente son notables y que no son notorios. Entonces, el grave problema es que usted aparece alguien por ahí, inmediatamente lo descalifican y le bajan la cabeza. Hasta destruirlo. Hasta destruirlo. Entonces, hay una cuestión de valores que están completamente invertidos. Entonces, ese es el mayor problema que estamos pasando. Además,
ese pleito entre las redes sociales y ministros que están a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, que más bien están posteando y generando más bien un conflicto. Nos comenta, vamos a ir a una breve pausa, nos comenta después qué es lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, qué es lo que va a pasar en el Congreso Nacional. Yo no sé cómo pagamos tanto diputado para que no haga nada. Al retorno. Muy bien. Continuamos el diálogo esta tarde con el doctor Tulio Mariano González. Se quedó atrás la pregunta y la replanteamos. ¿Qué ocurre en el Congreso Nacional con esa parálisis? Hoy se ha anunciado para esta tarde ya a reanudar las sesiones en el Congreso Nacional. Pero ¿qué puede esperar el pueblo hondureño después de esa gran parálisis? Por cualquier cosa se detiene. Y esta correlación de fuerzas que ha tomado con esas deserciones que hay hacia otros partidos políticos, con todo y la gente. Y a propósito del Chele Castro que se hizo, hombre, que no lo he visto ahí. Primero dijo que libre nunca más. Y yo creo que después el colega Ronnie Martínez lo publicó ahí en un posteo de que había aparecido en Casa de Gobierno y ahí no apareció, desapareció el Chele Castro. Yo creo que el Chele Castro lo convenció Manuel Zelaya Rosales para decirle: Chele, vos no te vas con nadie. Pero no ha dado la cara tampoco el Chele Castro. ¿Qué pasa en el Congreso Nacional, doctor? El que siembra viento cosecha tempestades. Si usted estudia la historia política de los países, el gobierno que está en el poder y que tiene suficiente dinero compra, invita, coapta diputados de otras bancadas. Solo este gobierno he visto yo en los últimos 40 años que estudio la situación política que pierde una gran parte de su membresía activa. ¿Por qué? Por la conducción. ¿Y por qué no se han reunido? Porque antes apenas podían lograr la mayoría simple. 65, 66 votos. 65, sí. La mayoría simple, apenas lo podían lograr. Hoy le va a ser casi imposible obtener la mayoría simple. Con esa deserción de un par de diputados que pertenecen al Partido Salvador de Honduras y muchos diputados que pertenecen al partido en el poder, Libertad y Refundación, que tenían origen en el Partido Liberal. Porque uno de los grandes méritos de los caciques políticos de Honduras es haber dividido y casi destruido al Partido Liberal y que hoy se está reconstruyendo internamente y que es bueno prestarle atención porque hay una dinamización en el Partido Liberal, producido, le guste o no le guste, por don Salvador Narrala y Cálix. Ellos han generado esa dinamización y mucha gente que no son seguidores de Cálix, no que son viejos liberales, corrieron a darle la bienvenida en el Central Ejecutivo. Eso demuestra que el Partido Liberal está vivo, solo que una cosa hay que demostrar después de las elecciones: si el bipartidismo se fortalece de nuevo o no. Eso lo vamos a ver hasta el próximo año. Pero es un fenómeno que es necesario observar, estudiar y analizar. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, usted habla de volver al bipartidismo, o si el bipartidismo sale fortalecido después de esto que está ocurriendo en el Partido Liberal. Pero ¿cómo puede salir el Partido Nacional en esto? Porque ha quedado diezmado, no sé si está diezmada es la palabra, pero cada líder que está como, los líderes están como el avestruz, tienen enterrada la cabeza y todo de fuera. Sacan la cabeza, se las cortan. Miramos un par de fenómenos.
En los últimos 5 meses atrás, el Partido Nacional se miraba un poco adormecido, casi estancado. Y el candidato presidencial, precandidato presidencial, don Nasri Tito Asfura, logró con una acción crear la indignación interna entre los diputados, que eran hasta ese momento fieles a él. Y eso generó muchas interrogantes. Luego, el compañero periodista, don Jorge, como precandidato, fue creciendo muy lentamente y llegó en un momento que la gente se preguntaba, ¿sigue creciendo o ya se estancó? En ese momentito lanza su candidatura la abogada Ana García de Hernández. Y eso genera una turbulencia al interior del Partido Nacional. Y luego un empresario de San Pedro Sula, ¿cómo que se llama él? Este señor que lanzó su candidatura hace poco, perdón porque se me escapa el nombre, uno que dice que es analista político, que es experto en cosas de finanzas, lanzó su candidatura hace poco y está generando otra dinámica más intensa en el Partido Nacional. Imagínate que lanzan y no ni el nombre de acuerdo, creo que es Carlos Urbizo. Carlos Urbizo, sí, exactamente, Carlos Urbizo. Entonces, el lanzamiento de doña Ana y de Carlos Urbizo hace empujar al Partido Nacional. Mientras tanto, Jorge y Asfura lo mantenían como en el status quo. Ahora hay una turbulencia, hay una dinamización y está obligando a todos estos precandidatos a moverse a lo largo y ancho de Honduras. Y eso me parece que es bueno para la democracia, porque tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación tenían deuda con la democracia. Estaban siendo dirigidos por empresarios, por caciques, como dueños que dirigen un partido como si fuera propiedad privada. Y eso se está rompiendo en esos 3 partidos. ¿Usted cree? Sí. No, pero hay crítica seria. Pues, o sea, los mismos partidos y los mismos líderes dentro de los partidos dicen que tienen dueño. O sea, sí, tienen dueños. Que son un feudo en los partidos políticos. Así es. Pero en estos momentos estos feudos están siendo como movidos. Antes estaban tranquilos. Jorge Cálix ha generado una nueva situación en el Partido de Libertad y Refundación con su salida. Aunque dice que es una maniobra de Mel y una serie de cosas. Aquí, para hablar tonterías es fácil. Salvador Narrala con su retiro. ¿Usted cree que los nuevos dirigentes del Partido Salvador de Honduras van a hacer crecer ese partido? Es casi imposible. Aunque en política usted no puede decir que no, ¿verdad? Sí. Pero es casi imposible. Jorge Cálix va a crecer más o menos. Hay que verlo en los próximos 2 meses. Los nacionalistas tienen que buscar una alianza antes o después de las internas. ¿Y cómo queda el Partido de Libertad y Refundación? El Partido de Libertad y Refundación tiene que democratizarse internamente. Si no lo hacen, puede venir una crisis interna fuerte. De hecho, creo que ya esa democratización es un poco tardía para ser planteada, pues porque ellos tienen su propia candidata y ahí la única persona que le está haciendo, que dicen que va hasta el final, que poco, creo, tampoco, es la de Racel Tomé, pero no representa ni el 1% de acuerdo a las encuestas. Sí, desafortunadamente. Sí, entonces no creo que sea oposición para una candidata oficial donde tiene toda la maquinaria representada por el Estado. Yo tengo la impresión que Racel Tomé va a ser nuevamente candidato a diputado. Sí, que es lo que buscan, es decir,
Es decir, para no perder. ¿Ah? Usted tuvo oportunidad de ser diputado, ¿por qué no se lanzó usted? No, yo nunca he tenido la oportunidad nunca he tenido la oportunidad de ser diputado y tampoco me ha interesado. Y tampoco me interesa. Pero usted tuvo ¿por qué? oportunidad de ser diputado. Sí, pero no, fíjese que nunca tuve la oportunidad de ser diputado, ni tampoco aspiré, ni siquiera tuve la inquietud de ser diputado. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Los políticos que se queden haciendo la parte política, en política, aunque quiera ser honesto, ahí las personas me parecen, no sé si hablar en general. Usted estuvo desempeñando muchos cargos importantes dentro de la administración pública. Ahora, ¿qué lectura le da a lo que pudiese ocurrir en las elecciones? Mire, ahorita hay un fenómeno que mucha gente, incluso algunos que estaban muertos, solo que no los habían sepultados, pero ya están ahí reviviendo de nuevo, quieren ir en las planillas de diputados. No importa la cercanía que tengan o no con el partido, lo que importa es la cercanía que tengan con el líder. Los próximos diputados por el Partido Liberal no va a ser en función de sus méritos con el Partido Liberal, sino que en función de la simpatía que tengan con el dirigente del partido de turno. Ese es un fenómeno. El otro fenómeno, que los que no habían crecido políticamente, más bien se habían estancado, vienen nuevamente de candidato y están buscando una forma de que sean candidatos únicos del partido por diferentes movimientos. Hay uno que quiere hacerlo para primer diputado por Cortés, por el Partido Liberal. Hay otro que lo quiere hacer por Francisco Morazán. Y hay un ejemplo cuando uno puso a su hija de precandidata por varios movimientos. Anteriormente ya se había visto este fenómeno aquí en Tegucigalpa. Es un fenómeno que se va a repetir. Y el otro fenómeno que se va a repetir, que en el Congreso Nacional próximo van a haber más figuras personales que partidarias. Lealtad no al partido, sino que al nuevo cacique y a sus intereses personales. La secesión. Correctamente. Es lo que vislumbro en el próximo Congreso Nacional. Ahora, cuéntenos un poco cómo están las comunidades garífunas. Las comunidades garífunas, igual que el pueblo hondureño, para decir unas palabras en español, están jodidas, están oprimidas, están marginadas, están discriminadas, lamentablemente. Los pavimentos terminan donde empiezan la comunidad, en la mayoría de las comunidades, con algunas pequeñas excepciones. Pero hay dos dificultades mayores en las comunidades garífunas que los diferencia de algunas comunidades de otros pueblos culturalmente diferenciados. Las comunidades garífunas están a la orilla del mar Caribe, donde hay mucho dinero, muchas inversiones, y donde hay muchos negocios, y donde usted mira muchas personas raras. Una vez yo fui a La Mosquitia, hace ahora como 25 años, andaba en una reunión en una pequeña comunidad, y yo miré ahí 6 personas que eran de Jamaica. Usted se puede preguntar, ¿qué hacen de Jamaica 6 personas en una pequeña aldea? Eso hace más de 25 años en La Mosquitia. Usted va a la costa norte en una comunidad pequeña, mira 2, 3, 4 colombianos. ¿Qué están haciendo ahí? Mira venezolanos, mira bolivianos y peruanos. ¿Qué están haciendo ahí? Comprando tierras. Son inversionistas. Son inversionistas. O sea que se están quedando sin tierra los garífunas. Directa e indirectamente, ese es un fenómeno ¿Y qué pasó aquella parte de la Constitución que decía que los extranjeros no podían adquirir después de determinada distancia de la última ola hasta donde llegaba de la playa? Sí. Exacto. ¿Qué pasó? Me acuerdo del profesor Pineda Ponce con una afirmación que hizo en aquel entonces.
pasaron la ley por la parte más indecente del cuerpo y no les importó ni el presente ni el futuro de las comunidades. Y ese es un problema. Usted sabe que Honduras tiene sentencias en su contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las tierras de Triunfo de la Cruz, por las tierras de Punta Piedra y el municipio de Iriona, departamento de Colón. Triunfo de la Cruz es el municipio de Tela, departamento de Atlántida, y hay otras denuncias en marcha por no acabar. Pero independientemente de esas denuncias, que ya son juicios ganados por parte de estas comunidades, ese es otro punto que se tiene que discutir en un gran diálogo nacional. Porque esa zona necesita inversión para desarrollarse, pero también se necesita protección para las comunidades garífunas. Y la protección de las comunidades garífunas no puede y no debe chocar con la necesidad de inversión. Entonces hay que buscar una fórmula que han funcionado en muchos países del mundo. Pero necesitamos gente talentosa al frente del gobierno para que entiendan eso. ¿Y se encuentra? En Honduras se encuentran, pero no siempre en el gobierno. Sí. Al contrario, a veces en los gobiernos se encuentran personas muy pocas talentosas. Y lo digo con la más sincera y humilde necesidad que se conozca la verdad. No son los mejores que están al frente de las instituciones. Todas esas demandas que se han ganado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en todas partes, en todas las instancias donde han interpuesto denuncias los garífunas, realmente en ninguna ha habido indemnización por parte del Estado. ¿Han desconocido por completo estas? Sí, le han dado largas. Indemnización está y debe de cumplirse, pero le han dado largas. Y esas largas es peligrosa. Por ejemplo, Punta Piedra queda en el municipio de Iriona. Sí. En Punta Piedra, perdón, en el municipio de Iriona, que es uno de los municipios más grandes de Honduras, que tiene frontera con Olancho, frontera con Gracias a Dios, frontera marítima con 4 o 5 países, ahí no hay un centímetro de tierra pavimentado por un gobierno de Honduras. No hay energía eléctrica. No hay. Eso no es justo. Tan bellas playas que hay ahí, ¿no? Maravillosas playas. Eso no es justo. El próximo gobierno que llegue, no importa de qué partido sea. Y no han llegado ahí colombianos ni nada. Uy, no se imaginan cuántos hay ahí. Bastantes. O sea que solo hay inversionistas extranjeros ahí en la zona, nada más. Por ejemplo, para ir a Sico y Pablaya, usted tiene que pagar un viaje para entrar a Sico y Pablaya. Y eso no es desde ahora, desde hace muchos años, ¿verdad? Esa es una realidad que hay en esa zona. En Sico y Pablaya hay personas que usted les puede decir, mire, yo quiero comprar 2,000 vacas, terneros de 3 meses. Ahí te lo venden, 2,000, sin ningún problema. Es necesario que Honduras entre a esa zona. Mire lo que estoy diciendo, que Honduras entre a esa zona. Es como cuando está usted en French Harbor, que dicen las de la bahía, que dicen, venid de Honduras, cuando dicen, venid de Ceiba, ¿verdad? Venid de Honduras, ¿verdad? Miren, no podemos abandonar esa zona. Son tierras fértiles y son tierras estratégicas y no están en las manos del gobierno. Pero cuando dice venir de Honduras es que no hay presencia gubernamental ahí, no hay presencia de ningún funcionario, no hay presencia de nadie. Y esa tierra... Entonces... Y se creen que son... La gente ahí se cree casi extranjeros. Hace unos, no sé cuánto, unos 15 años, estaba trabajando con un organismo internacional, nos daba un financiamiento para un proyecto, Ecosistemas. Ahí estábamos haciendo un trabajo en Sico y Pablaya. Entonces yo estaba exigiendo que nos dieran un teléfono satelital. Exigía y no me lo dieron. Un día fui a reclamarle a la oficina del residente y me llama el asistente. Él, mire, el problema es que ahí no se puede poner teléfono satelital porque hay un montón de teléfonos satelitales y la gente lo pagan en Nicaragua. Y si usted aparece con un teléfono satelital y lo interfieren, van a meter a líos a las Naciones Unidas y a usted. ¿Por qué no me lo habían explicado?
Yo quiero andar sabiendo eso, pero ese era un problema hace más de 15 años. Imagínense ahora cómo estará. Teléfonos satelitales pagados desde Nicaragua y no de Honduras. Todas esas tierras han sido vendidas a extranjeros, entonces... Algunas vendidas a extranjeros, algunos de los extranjeros se han apoderado, otros se han apoderado los que exploran oro en el río. Hay maquinarias, ¿verdad? No es artesanal, son maquinarias grandes. ¿Cómo llegaron ahí a saber? Pero tienen que haber llegado en helicópteros. Pero esa gente construye en casa y cercan ahí. Y esa es su tierra ya. ¿Y cómo lo vas a sacar de ahí? Un policía llega con una pistola solo con 3 tiros y esos andan armas modernas. ¿Cómo vas a hacer? Llega un policía solo con el desayuno, ya son las 5 de la tarde, no ha almorzado ni ha cenado. Y eso le dan un pollo frito ahí, horneado, y las trabajadoras son guapas. Termina siendo novia de las trabajadoras de la gente que están ocupados la tierra. Cuando mira usted... Y termina cuidando a los dueños de la... Es un proceso complicado, terrible, que todo el mundo lo sabe y pocos hacen algo para superar esa situación de agresión contra la soberanía nacional y contra el futuro de la patria. ¿Hubo consenso con las comunidades garífunas para esto de Islas del Cisne? No. La comunidad está en contra. Isla del Cisne, de acuerdo a la legislación hondureña, pertenece al departamento de Gracias a Dios. Y los compañeros de Misquito están en contra de eso. Bueno, usted no encuentra una persona que tenga raciocinio que esté a favor de ese proyecto. Que ese proyecto... Tienen varios meses de estar hablando de ese proyecto. Todavía no tienen la capacidad de decir cuánto va a costar el proyecto. Para que usted sepa la calidad técnica de lo que están empujando ese proyecto. No saben cuánto va a costar. Pero todo mundo, la universidad, que está dirigido por un hombre ligado estrechamente con el gobierno, se ha pronunciado en contra. Las ONGs, los voceros de la sociedad civil, los ambientalistas, hay una joven talentosa, muy guapa, muy elegante que dirige el colegio, creo que de biólogos, se han pronunciado en contra. Usted no va a encontrar a alguien en su sano juicio que esté a favor de ese proyecto. ¿Y ese empecinamiento entonces a qué se debe? Empecinamiento. Sí. No sé, no entiendo. Pues como lo analice es inviable. Y frente a estas cámaras, ante el pueblo hondureño, yo puedo asegurar que ese proyecto no se va a construir. No se va a construir. Esto es distracción para que la gente pierda su tiempo hablando de eso y dejen temas torales como la invasión de tierras sin que se analice. Ese es el objetivo de este proyecto. Y toda esta situación que se ha manejado y toda esta agenda que pudiese manejar el Congreso Nacional, de que hay problemas no se han dirimido en el Congreso, la ley de justicia tributaria, esta reforma al Consejo de Defensa y Seguridad, y hay un montón de situaciones que todavía están, que son serias, que son de país y que no se toman en cuenta. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto sirve de distractor? Distractor. Mientras tanto, los que llegaron a la presidencia del Congreso Nacional a patadas, no hayan qué hacer. Y aquí la fórmula es sencilla, negociar. Y no quieren negociar porque le falta humildad, le falta sinceridad, le falta ecuanimidad. Entonces no quieren dialogar. Y eso es sencillo. No van a encontrar solución. El Congreso Nacional es multipartidario. Deben de entenderlo. Y no esas patadas que van a tener los 86 votos. Y hay otro problema que no quieren tratar. De acuerdo a la Constitución de la República, la ley electoral tiene que analizar y reagrupar la cantidad de diputados por cada departamento. Y el departamento de Cortés tiene derecho, creo que a 2, 3 diputados más. Consecuentemente, hay un par de departamentos que se le tiene que quitar a algunos diputados en la lista y no quieren tocar ese tema. Ahora bien, se incrementó el número
de regidores en algunas municipalidades, Sí. pero no se incrementó el número de diputados tampoco. Pero se incrementó el número de la población del departamento. Creo que en el departamento Cortés, la cantidad de trabajadores de las maquilas que hay en Choloma ha aumentado el índice. No sé, pero voy a decir un número, pero ese número no es exacto. Si Cortés en este momento tiene 20 diputados, de acuerdo a la cantidad de habitantes, ya le corresponde 22 o 23. Pero hay dos departamentos, me voy a atrever a decir el nombre, pidiendo perdón si cometo un error. Creo que el departamento de Francisco Morazán, el departamento del Paraíso y el departamento de Santa Bárbara perderían 1 o 2 diputados. Tocar ese tema es revolver un avispero. Como estamos en un país donde la democracia es un mito, entonces no se puede poner en la mesa de discusión ese tema por ahorita. Ahora bien, la pregunta es, ¿necesitamos más diputados? Claro que no. ¿Necesitamos más regidores? ¿Necesitamos más burocracia en el país? O sea, imagínense con esta parálisis. Se le pagan a 128 diputados y 128 suplentes con un presupuesto que el Estado no produce, pues, no produce la empresa privada. Entonces, ¿se imagina con cuántos diputados más? Más bien no habría que, pues mientras Bukele bajó la cantidad de diputados, aquí lo que está pensando es incrementar los regidores, incrementar diputados. ¿Realmente es justo o no en una situación que vivimos? De acuerdo con usted. Dos cosas. Uno, estas parálisis que hay, que deberían de haber empezado las reuniones desde alrededor del 1 de este mes de julio, porque las vacaciones serán en junio, este mes de julio, pero si no se reúnen en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, aquí en Honduras no pasa nada, si no se reúnen. Eso le dice mucho. Lo segundo, El Salvador tiene más habitantes que Honduras. Hoy El Salvador tiene casi la mitad de los diputados que tiene Honduras. Consecuentemente, sí se puede bajar. Estoy seguro, haciendo un análisis estadístico, un análisis legal, un análisis de rendimiento, más o menos me atrevo que 80 diputados es más que suficiente en Honduras. 80, 82, 84 o 75, 76 es más que suficiente. Y otra cosa que debería regularse es la cantidad de tiempo que permanece un diputado en el Congreso Nacional. Pues es decir, tanto tiempo que se reelige, y se convierten en momias en ese Congreso. Lo mismo en algunas alcaldías municipales. Hay alcaldes que tienen ya 4 periodos, 4 por 4 5 periodos en algunos. 5 son 20 años. Eso tiene problemas porque ya lo manejan como feudo. Lo mismo los directores de las escuelas o los directores de los colegios. Ellos concursan. Los dirigentes sindicales. Y se quedan ahí. Mire, yo creo que los directores de los colegios o los directores deberían de concursar cada 10 años. Porque si no, se estancan. Se estancan. Los dirigentes sindicales, ellos son perfectos representantes de la democracia, pero de aquí para afuera. De aquí para adentro, no. No. Son exponentes de la antidemocracia internamente, pero hacia afuera son los mejores abanderados de la democracia. Aquí todos tenemos que reinventarnos para sacar a Honduras de donde se encuentra. Sí, porque hay dirigentes sindicales que tienen 20 años de estar ejerciendo la presidencia de sindicatos. Mire, es triste. Y ya, mira qué peso tienen los sindicatos. El último 1 de mayo, ellos le entregaron la plaza aquí en Tegucigalpa al gobierno de turno. Una politización espantosa del Día Internacional de los Trabajadores. Le dejaron la plaza y se quedaron los dirigentes con los brazos cruzados en el Parque Central el 1 de mayo. Bien, muchas gracias. A la orden. Estamos para servirle aquí, doctor. Que Dios nos ayude a salvar a esta patria bella. Tulio Mariano González, analista político, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.